Muy buenas tardes, auditorio del Soberano. Hoy nos encontramos con el diputado Pedro Centeno Santaella. Él es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Diputado, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Un gusto saludarlos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, diputado. Justo para poder comenzar esta entrevista, quisiera dar un poco de contexto, de bagaje de su experiencia. Usted fue médico geriatra, expresidente del ISSSTE y actual presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, diputado federal ahora. Y justo con este contexto, me gustaría hacer la primera pregunta, que es, usted teniendo ya toda esta experiencia como médico de base, director del ISSSTE y ahora presidente, con esta experiencia tridimensional, ¿cuál es el verdadero diagnóstico del sistema de salud en México en este 2026? ¿Qué es lo que usted piensa? En primer lugar, quiero compartir contigo, tu auditorio, que sin duda alguna el modelo que México adoptó de modelo fragmentado de salud pues está agotado. Creo que la pandemia del COVID nos demostró, no solamente en México, sino en el mundo, que los modelos de salud orientados solamente hacia la curación pues ya están agotados, ya terminó su ciclo, porque están enfocados en la curación y todo el mundo diría, pues es correcto. No necesariamente. La primera responsabilidad de cualquier Estado-nación es mantener la salud de la población. Por ello, hoy la visión del presidente Andrés Manuel y de la presidenta Claudia es orientar el sistema de salud a la prevención, promoción, educación para la salud y el autocuidado. Ese es un tema muy importante. ¿Y por qué? Porque en el país no se hizo caso. Fíjate, fue en 1978 cuando la Organización Mundial de la Salud dispuso que los sistemas de salud fueron orientados hacia allá, hacia la prevención, y México y los gobiernos de esa época hicieron caso omiso y no se fue y se fortaleció la atención primaria. ¿Quién nos ocasionó eso? Algo terrible. Primero, los saldos de la política neoliberal en salud pues son catastróficos. Fíjate nada más, hoy en el país tenemos alrededor de 18 millones de mexicanas y mexicanos que son diabéticos y muchos de ellos pudieron haberse evitado. Seguramente algún familiar tuyo, amigo, vecino, es diabético. El 50% de la población es hipertensa y pocos lo saben. Igual, seguramente tendrás un familiar, vecino, amigo que es hipertenso. Y luego, para rematar, pues tenemos una epidemia de obesidad, producto de la falta de interés de cuidar la salud de los mexicanos y las mexicanas, y el país se destacaba por ser uno de los países donde más obesidad infantil existía en el mundo. Bueno, eso venimos arrastrando, y luego todavía le sumamos que hay un rezago histórico en salud con respecto a la infraestructura. El promedio de los hospitales en México tienen una edad de 45 años. Entonces, en esa época, hace 45 años, pues era otra población. Hoy somos 140 millones de mexicanas y mexicanos que, bueno, con el déficit de atención, pues estamos problemas. Entonces creo que ese diagnóstico nos permitió hacer una planeación adecuada para ir orientando el sistema de salud a la prevención, promoción, educación para la salud. Pero también nos ayudó a visualizar que era ya necesario tener un sistema único de salud, acabar con la fragmentación y empezar a poner en el centro de la discusión el derecho de los mexicanos y mexicanas a la salud, y que es un gran desafío, sin duda alguna. No es una cosa sencilla, pero se va avanzando hacia allá. Claro. Y justo con relación en esto, usted defendió la reforma a finales de 2025 que regresa a la rectoría del sistema de salud a la federación. Y ya con base en esto, la siguiente pregunta es, ¿cómo beneficia esta reforma directamente al ciudadano que hoy espera una consulta o algún medicamento en su clínica local? Era muy importante porque esta pregunta va ligada a lo siguiente. En México, sobre todo para los jóvenes, hubo grandes descentralizaciones que, desde mi punto de vista, son grandes fracasos. 1994, ¿no? Fue la educativa y la de salud. Bueno, en la de salud, pues ocasionó efectivamente que la rectoría de las políticas públicas en salud, que era de la Secretaría de Salud del gobierno federal, se abandonara y cada estado hiciera su sistema de salud y viera su visión propia de salud y no necesariamente orientado a la prevención y a la promoción, que era la recomendación esencial que la Organización Mundial de Salud había hecho a países en desarrollo y a países desarrollados. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos vinculado esta visión a que es necesario fortalecer la atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Son los centros de salud, donde en los municipios, en los barrios, en las
colonias, en las delegaciones, antiguas delegaciones, estaban los centros de salud, que eran parte de lo que llamábamos la jurisdicción sanitaria. Esos centros de salud son muy importantes porque es el primer nivel de atención. Ahí llega el 80% de los ciudadanos a ver el tema de salud, el 12% al segundo nivel de atención y el 3% a la alta especialidad. Como la visión neoliberal era la privatización de la salud, pues abandonaron la atención primaria, hubo prevención y pues si no hay enfermos no hay negocio, ¿verdad? Es la visión de ellos. Nosotros tenemos una visión distinta, tenemos que mantener la salud de la gente. Entonces, a partir de recuperar la rectoría y las políticas de salud, hoy te das cuenta, por ejemplo, que los alimentos tienen 3 sellos y que el ciudadano puede distinguir qué alimento escoger a la hora de la política en las escuelas, del retiro de los alimentos chatarra, el impuesto a las bebidas azucaradas, el tema de los cigarrillos electrónicos, todo esto, pues ya hay una rectoría, ya está en el centro de la discusión, pues la salud de la gente, no el negocio, no las concesiones, no la visión de que solamente puede acceder a la salud quien tiene para pagarla, no, la responsabilidad del Estado es mantenerla. Por eso es muy importante haber recuperado la rectoría del Estado mexicano en la política pública social. Claro, por supuesto. Y justo siguiendo con esta línea y hablando de uno de los grupos que ha sido rezagados históricamente y más atendiendo esto que usted es geriatra de profesión, ante el envejecimiento acelerado de la población mexicana, ¿usted cree que está el sistema de salud preparado para la bomba de tiempo epidemiológica que representan las enfermedades crónico-degenerativas en los adultos mayores? Pues desgraciadamente nos alcanzó el futuro, como no hubo una planeación adecuada en el modelo neoliberal. Nada más te doy un dato relevante. En el periodo neoliberal se adquirieron o se adhirieron alrededor de 8,000 camas en 36 años al sistema de salud. Solo en el periodo del presidente López Obrador y de la doctora Claudia, lo que va de su sexenio, se han incrementado 16,000 camas más. Estamos hablando de 8 años. En 36 años, 8,000, en 8 años, 16,000. Bueno, ¿qué nos pasó? Pues que efectivamente creció la población adulta y hoy tenemos ese desafío de garantizar el viraje también de que los hospitales tienen que ser orientados a este segmento de la población que ya hoy es un número importante. Y claro que estamos preparados y estamos ocupados en eso. Los hospitales del ISSSTE, por ejemplo, se renovaron. En mi periodo como director general hicimos 3 hospitales regionales de alta especialidad de 200 camas cada uno, uno en Tlajomulco de Zúñiga, otro en Torreón, Coahuila y otro en Acapulco, Guerrero, porque solo tenían de alta especialidad el 20 de noviembre. Todos los derechohabientes del ISSSTE pues tenían que viajar todos a la ciudad y esto ha ayudado a que se regionalice. Y mira, un dato también muy relevante, el promedio de edad de la burocracia mexicana está rondando los 43 años, los más jóvenes. Entonces imagínate cómo estamos. Sí. Entonces, es un tema que la presidenta ha estado insistiendo mucho y creo que va en muy buen camino. Por eso, la visita al médico en tu domicilio es darle seguimiento, detectar este segmento de la población que es más vulnerable, porque ya algunos adultos mayores, el tema de la movilidad ya no les permite ir a las clínicas o a los hospitales, y ir al encuentro de ellos en su domicilio nos permite darle seguimiento, revisar que sus medicamentos los estén tomando y si es necesario darle las terapias necesarias cerca de su domicilio o en su domicilio. Claro, de acuerdo. Y justo relacionado igual a este aspecto y ya haciendo referencia también a su paso por Birmex, me gustaría saber, ya que ya a 6 años, prácticamente 5 o 6 años de que usted asumió la dirección general de Birmex, uno de sus objetivos era devolverle al Estado la capacidad de producir vacunas en territorio nacional para romper con estos monopolios. ¿Cómo lo ve ya con este paso del tiempo? Yo creo que ya está preparado, por ejemplo, para los sueros antialacrán, antiviperinos, todo se pueden empezar a hacer. Dejamos las instalaciones ya modeladas están en una tarea sustantiva que es la distribución de medicamentos, su almacenaje, y creo que Birmex se está convirtiendo en esta distribuidora del Estado mexicano para el sector salud. Creo que es una labor muy importante y que estas dos tareas, ser distribuidor y también producir fagoterápicos y vacunas, pues es algo muy importante que va a generar pues sobre todo la soberanía, la producción de estos insumos médicos.
Es muy importante y la pandemia nos lo enseñó. Imagínate nada más que tuvimos que ir a comprar las vacunas afuera cuando México en los años 90 era un productor de vacunas, se hacía muy bien, pero con el mito neoliberal de que comprar afuera era más barato que producirlas en el país, pues se perdió y se dejó hundir a esta empresa del Estado mexicano que hoy se ha estado rescatando en esas dos vertientes. Yo veo que ahí van, tienen que sin duda alguna mejorar este gran desafío de la distribución y esto va a dar certeza y certidumbre que el Estado mexicano tendrá el control de la distribución de los medicamentos. Por ello también, cuando hablamos del Sistema Único de Salud, hablamos de la integración del sector, que es el intercambio de servicios. Hoy el intercambio de servicios es pieza fundamental para hacer realidad el Sistema Único de Salud. ¿A qué me refiero con ello? A que los ciudadanos derechohabientes del ISSSTE, del Seguro Ordinario, del INS-Bienestar, del PEMEX, del Ejército, pueden ir a los distintos hospitales de las instituciones más allá de la derechohabiencia que tengan, ¿no? Gente que tiene seguridad social puede acudir a ellos o gente sin seguridad social. Por ello, el esfuerzo de homologar las guías de práctica clínica médica, el esfuerzo de homologar procesos, el esfuerzo de homologar la sistematización del sistema de salud con el expediente electrónico, con la receta electrónica y que todos los centros de salud tengan internet para que pueda haber ese intercambio. Es una tarea muy importante que el gobierno de la presidenta Claudia está impulsando y que desde la Cámara de Diputados y particularmente desde la Comisión de Salud estamos ayudando para conformar un marco jurídico que permita hacer realidad en la vía de los hechos este Sistema Único de Salud. Por ello también hay que decir que el intercambio de servicios se tiene que pagar y para ello se realiza un tabulador institucional. ¿Qué es el tabulador? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una consulta de un especialista en el IMSS ordinario, en el ISSSTE, en INS Bienestar? Pues se pone un tabulador estándar para que si tú que eres derechohabiente del Seguro Social Ordinario vas a una clínica del ISSSTE para una especialidad, pues te den el servicio y el Seguro Ordinario le pagará al ISSSTE con ese tabulador. Entonces, a partir de ese hecho, se hace realidad el Sistema Único de Salud, porque lo que está en el centro de la discusión es garantizarle a los ciudadanos su atención en cualquier rincón del país. Y el fortalecimiento de la atención primaria quiere decir que tengamos médicos o que estén abiertos los centros de salud los 365 días del año y que iniciemos con 2 turnos, matutino y vespertino. ¿Y por qué ahí? Porque ahí llega el 80%. Si tú resuelves el 80%, ¿verdad? Pues has resuelto una gran porcentaje de las necesidades de la población, porque luego están saturados los hospitales en las salas de urgencias por lo que llamamos urgencia sentida. ¿Qué es una urgencia sentida? Un dolor de muela, que tu hijo tenga fiebre. Para ti como ciudadano sí es una urgencia, aunque no sea médica. Tenemos que atenderlos. Por eso tienen que estar abiertos los centros de salud. Pero en las salas de urgencias deben de llegar las urgencias médicas reales. ¿Cuáles son esas? Un infarto cerebral, un infarto al corazón, un atropellado, un abdomen agudo, cosas que tienen que ver con que está en peligro la vida. Por eso son urgencias médicas y se tienen que atender. Entonces, cuando está lleno allá y la gente dice es que llevo 3 horas y no me atienden, pero el que hace, atiende el dolor de muela o atiende al que le dio el infarto. Pues va a atender al que le dio el infarto. Entonces, eso es lo que va a resolver el poder tener la atención primaria, el primer nivel de atención funcionando al 100%. Claro, sí, entiendo. Y justo retomando lo que nos comentaba sobre la pandemia, hay que recordar que a usted le tocó enfrentar la parte más dura de la pandemia al frente de Birmex. Y con relación a esto, 2 preguntas. ¿Qué lecciones cree usted que nos dejó esta crisis sobre la necesidad de una soberanía farmacéutica? Y si es que usted cree que México, más bien, ¿qué tan cerca o lejos está México de ya no tener que depender de laboratorios extranjeros? Es una muy buena pregunta. Primero, la pandemia nos enseñó que el mito neoliberal se cae por sí solo, ¿no? Ningún país del mundo deja en manos de terceros la salud, porque la salud es un tema de seguridad nacional. Nada más que los liberales no entienden ese concepto o no lo quieren entender. Entonces, es fundamental esto, porque sin duda alguna la producción de pavoterápicos, de vacunas, de medicamentos, tiene que ser a través del Estado mexicano. Eso va a ayudar, creo que estamos avanzando en eso. Imagínate nada más, tuvimos que comprar 240 millones de vacunas para el tema del COVID, 240 millones de distribuir las 240 millones de vacunas, aplicarlas. Bueno, imagínate, los países pobres pues no lo pudieron hacer. Por eso la salud es un derecho humano, no es una mercancía. Los ciudadanos no son consumidores, son seres humanos y el Estado tiene que garantizarles su salud.
Eso es muy importante. Entonces, producir nuestros medicamentos, producir nuestras vacunas, nuestros terápicos, pero además abrir el universo a distintos métodos terapéuticos, porque nada más estamos casados con un método terapéutico, alopático. Yo lo digo de manera muy burda, paracetamol para todos. No, tampoco. Está la acupuntura, que es un método terapéutico milenario, comprobado con evidencia científica. Está la herbolaria, está la homeopatía, la cirugía propia es un método terapéutico. O sea, necesitamos abrir el universo para que los médicos tengan un arsenal terapéutico más amplio, porque no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de enfermos. Hay una individualidad medicamentosa y una individualidad morbosa que tenemos que tomar en cuenta. Los seres humanos no somos hígado o riñón, es en un entorno biopsicosocial, que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es todo un entorno de salud. Tiene que haber buenos servicios, tiene que haber buenos salarios, tiene que generar condiciones de bienestar y prosperidad para que la gente viva en armonía. Y entonces el modelo capitalista neoliberal pues pone en el centro de la discusión la individualidad y el lucro, y en eso no estamos de acuerdo. Eso tradúcelo en la salud, pues la salud es una mercancía y quien la pague, quien la pueda pagar. Esa no es nuestra visión. Nuestra visión es que es un derecho humano que tiene que garantizar el Estado mexicano. Y estamos en eso. Claro, sí, de acuerdo. Y bueno, ahora justo para poder continuar, bueno, durante su gestión en el ISSSTE estuvo sumando directo con la supervisión del FOBISSSTE, y una de las propuestas que usted dio es vincular la vivienda con el sector salud, donde los recién egresados, los médicos recién egresados, pudieran encontrar un hogar cerca de las poblaciones que lo necesitaran. ¿Usted cómo ve que se desarrolló esto y cómo lo ve ya unos años después? Fíjate que el contexto de esa decisión tuvo que ver algo muy importante, el déficit de especialistas que tenemos en el país, producto de las políticas neoliberales, de aquel engaño que decían que no pasaba el examen y que no entraba al folio o a la universidad. Seguramente a algunos de tus tíos o hermanos les pasó eso, que presentaban el examen y nunca lo pasaban. Y pues fue la gran mentira, porque lo que pasaba es que no había espacio y los gobiernos neoliberales no les importaba la educación de la gente, ¿no? A ellos les importaba, pues, como siempre, el negocio. Entonces, eso afectó la carrera de medicina y, por supuesto, a los especialistas. Hay un déficit de especialistas. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo podemos atraer a los nuevos hospitales de alta especialidad a médicos recién egresados de la especialidad para que puedan quedarse con nosotros en el instituto? Pues era ofrecerles la vivienda para que en una ciudad media, Los Cabos, hicimos una clínica, por cierto, en Los Cabos, pues el FOBISSSTE les diera la vivienda, les ofrecíamos su base y que vivieran en una ciudad media, porque luego hay la idea de que quieren quedarse en las capitales, y también las ciudades medias tienen una calidad de vida mejor. Es conocer el país, estas ciudades medias, donde se vive muy bien, se vive con otro ritmo de vida, con mejor calidad de vida, síntesis, y que nosotros apostábamos a ello. Otro tema que nos enfrentamos fue que los pueblos originarios de la montaña de Guerrero, en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, Costa Chica, la costa grande de Guerrero, pues teníamos déficit también de especialistas y médicos, y nosotros propusimos que muchos de los jóvenes de esas regiones que quisieran estudiar medicina y su especialidad, que tuvieran pase libre a la carrera de medicina y a la especialidad, porque lo que queremos es que se queden en sus comunidades. Porque yo te puedo decir que un joven del Estado de México, de Lomas Verdes, pues que va a la montaña de Guerrero a hacer su servicio social o su internado de pregrado, pues más va 6 meses o un año y se regresa, porque no es su entorno, no es su entorno cultural, no es entorno de ningún tipo, no hay ni familia. Pero si los jóvenes de ahí les damos la oportunidad para ello, seguramente disminuirá el déficit de médicos que quieran ir a esas comunidades que son las más vulnerables porque están muy dispersas. Pero si son de ahí mismo, ahí se casan, tienen su familia y tienen la cosmovisión de la región que les permite entender dónde viven, de dónde vienen, y sobre todo van a tener autoridad moral y hasta política, porque es el joven que triunfa de una comunidad alejada, tal vez marginada, y regresa como un profesionista. Claro, entiendo. Y justo relacionado con ese tema y dando un poco de contexto, durante su paso por el ISSSTE usted conoció cerca las demandas de los trabajadores del Estado a través del FOBISSSTE, y uno de los mayores dolores de cabeza de los derechohabientes eran los créditos de UMAS que parecían eternos. ¿Qué avances se lograron para dar certeza patrimonial de vivienda y que deje de ser un negocio financiero especulativo? Sí, ese es un gran tema, sin duda alguna.
que tiene que ver también con un tema financiero sin duda, pero hicimos un programa que nos dio gusto y éxito, nos lo pidió el presidente López Obrador, que fue el programa 60-30, 60 años de edad y 30 años pagando la casa. Hicimos una revisión del padrón de derechohabientes que están en esa condición, que son los más vulnerables, que son nuestros jubilados que solamente tienen su pensión porque ya solamente se pensiona a través del salario base, pues ayudamos. Entonces mucha de la gente se les canceló su crédito, se les dio su escritura y bueno, pues eso ayudó en gran medida a que hoy el FOBISSSTE, el ISSSTE, pues estén en una tesitura distinta para poder ayudar el tema del crédito para la vivienda, que es un derecho también. Mira, te cuento una anécdota. Me acuerdo que con César Buenrostro, que fue el vocal ejecutivo del ISSSTE en mi periodo, él estaba echando a andar el programa y llegamos a entregar las escrituras y me llamó mucho la atención que una adulta mayor de casi 92 años recibía su escritura y me dijo, carajo, después de tanto tiempo, hasta que dejé de pagar esta carta. Imagínate nada más, ¿no? Esa anécdota me conmovió porque es impresionante. A veces la gente no tiene ni patrimonio, ¿no? Y creo que el Estado tiene que bailar por los más débiles, por los más vulnerables. Claro, sí. Y justo con relación a esta anécdota que usted me cuenta, usted planteó la idea de utilizar créditos de vivienda para arraigar a médicos especialistas, pero ¿cómo funciona en sí bien esta estrategia y qué tan exitosa ha sido para resolver el tema? Es decir, con datos tal vez o, no sé, más información acerca de esto. Pues se quedó así el proyecto. Habría que ver cómo ha evolucionado, si hubo continuidad en esta visión, porque la idea era esa, fundamentalmente, para poder atraer a médicos recién salidos de la especialidad, para que estuvieran cuando menos las 4 troncales de especialidad: pediatras, ginecología obstetricia, cirugía general y medicina interna. Entonces habría que ver, no necesito hablar con los compañeros, cómo se continuó esto, si se pudo al final del día aterrizar, porque era una parte muy importante de generar y adelantar el déficit. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, campos clínicos aumentamos en el ISSSTE de 3,000 a 5,000 campos clínicos. ¿Qué son los campos clínicos? Son lugares donde se forman los especialistas. Un especialista a nivel nacional tarda 3 años, 4 años en formarse y se forma en los hospitales. Por eso la decisión de los gobiernos neoliberales fue terriblemente irresponsable. Nos llevaron a esta crisis de especialistas y hoy la gente dice, es que no hay especialistas. Pues efectivamente, dicen algunos de la oposición que ¿por qué recorrimos al pasado? Bueno, porque pues esto no fue por generación espontánea, fue por decisiones mal tomadas, decisiones torpes en el mejor de los casos y en el peor de los casos por negligencia. Pero hay que ver esa parte. Entonces son 3 a 4 años la formación de especialistas. Aumentamos en eso, pues pandemia logramos avanzar en el tema de la salud, porque pues eso se les olvida, que fueron 2 años que prácticamente el mundo estuvo parado y logramos avanzar en ese sentido. Por eso es tan importante lo que está logrando la presidenta, que es la continuidad del proyecto alternativo de nación. Eso es lo que nos da la diferencia entre uno y el otro. Aquí no cada quien tiene su visión, aquí hay una visión que parte de este proyecto de nación, que son los anhelos de justicia y cambio de millones de nosotros, y que seguimos en esa línea de trabajo, a pesar que algunos no lo quieran entender o algunos estén totalmente en desacuerdo porque se afectaron sus intereses, porque la salud era un negocio, eran 100 empresas distribuidoras con más de 100,000 millones de pesos, pues claro que duelen. Algunos gritan porque tienen que pagar impuestos. Imagínense a los que se les cayó el negocio, peor tantito, ¿no? Entonces, es eso. Creo que vamos en un desafío importante en salud. Vamos avanzando, se va sintiendo. Hubo desabasto, sí hubo desabasto, porque estábamos corrigiendo muchas cosas. Había muchas claves de medicamentos. ¿Qué es la clave de medicamentos? Los medicamentos. Se revisó un centro de salud con 1,200 claves. ¿Cómo? Era el negocio, era comprar por comprar. Por eso el tema hoy en los institutos de alta especialidad de que ven los medicamentos caducos, pues claro, porque compraba por comprar, el negocio era el 10%. Entonces, todos los servicios subrogados, la tercerización del sistema de salud nació en el neoliberalismo, con Peña, con Fox, con Calderón, con ellos nació. ¿Qué es eso? Dar a terceras empresas lo que tendría que hacer
instituto, pues era el negocio. En el ISSSTE era un gran negocio. Estamos hablando de 28,000 millones de pesos. Pues claro que les duele. Ahora ya el ISSSTE tiene que nacionalizar sus servicios. Ok, sí, muchas gracias, diputado. Justo para ya ir cerrando esta parte, una última pregunta, si me pudiera hacer el favor de contestar. Usted representa en el Congreso Federal una región muy importante del Estado de México, por el cual se preocupa. ¿Y cómo pretende seguir pagándole a este distrito? ¿Qué es lo que sigue para usted? Yo creo que hay que continuar mejorando el sistema de salud, que es una de mis principales tareas que se haga realidad en el Estado de México. El Estado de México tiene un déficit muy importante en hospitales de alta especialidad. El Estado de México tiene, imagínate, 18 millones de habitantes, 9 millones no cuentan con seguridad social. Por eso es tan importante que el IMSS Bienestar se implemente bien en nuestro querido Estado, acabar con la corrupción que existe en el sistema de salud en el Estado de México, porque hay mucha corrupción todavía. La gobernadora ha hecho una gran labor, pero todavía sigue el ausentismo de médicos, todavía siguen problemas serios. Ahí va el bienestar asentándose y tenemos que coadyuvar en esa tarea. El otro tema es la movilidad en esta región del Estado de México. La caseta de Tepozotlán, pues es un nudo ahí. La gente de Lechería a Huehuetoca, por ejemplo, pueden hacer hasta 2 horas, cuando estamos hablando de 10 kilómetros. O sea, la creación del centro logístico más grande de Latinoamérica en el municipio de Tepozotlán, pues sí, bienvenido a la inversión, pero que la inversión venga acompañada de proyectos y planeación, porque saturaron las vías primarias de comunicación y movilidad, y hoy tenemos un desastre en la carretera Las Ánimas Coyotepeloyucan, porque ahora pasan trailers cuando esas vías secundarias eran hechas para vehículos, no para vehículos pesados. Estamos viendo el tema del tren México-Querétaro, que va a beneficiar esta región. Estamos impulsando que se haga el suburbano Huetoca Buenavista, que se quedó inconcluso por la empresa. Si la empresa que tiene la concesión ya no lo va a hacer, pues que lo regrese al Estado y que el Estado, el gobierno federal, el gobierno del Estado invierta para terminar ese tramo, que es muy importante ver, porque tendría estación pues el propio Huehuetoca, Coyotepec, Teoloyucan, etcétera, que ayuda a la movilidad de la gente y la calidad de vida. Creo que eso es muy importante. El tema del agua, que es un gran problema, porque hay mucha huachicol del agua, todavía sigue el huachicol, particularmente en Huehuetoca, donde es un municipio que creció de manera discriminada en la época del señor Arturo Montiel, y sus hijos hicieron un gran negocio ahí. También crecieron de repente un municipio de 60,000 habitantes, pues pasó a ser un municipio de 300,000 habitantes, con la misma infraestructura, es lo mismo. Entonces tenemos que ir atacando esas cosas para ir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos muy contentos porque el oriente del Estado de México, con la inversión federal y el apoyo del gobierno del Estado, va avanzando, pero también esta zona hace viento y hay necesidad. Perfecto. Pues muchas gracias, diputado. Estamos con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el diputado Pedro Centeno. Y pues muchas gracias por su tiempo y seguimos en contacto. ¿Alguna última cosa que usted quiera decir? Pues agradecerles a ustedes el espacio, estamos a sus órdenes. Creo que el país va avanzando, hay muy buen ánimo de la gente, se vive la transformación y no dejemos de luchar. Las revoluciones no se hacen, se organizan. Y si tenemos que seguir organizando esta revolución de conciencia, creo que México ha demostrado que es un país soberano, independiente y que no va a ser patio trasero de nadie. Y por eso apoyamos a nuestra presidenta.